bienvenidos al programa Te lo cuento, el programa de la biblioteca de primaria donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. En el marco de la Feria de la Lectura 2021 del Colegio Integral en Ávila, que tiene por nombre Lee, Explora, Emociónate y Vive los Nuevos Cambios, estamos realizando entrevistas especiales con invitados vinculados a la lectura, la escritura, la creatividad, la narración oral. En esta oportunidad, nuestro invitado es Rodney Sotillo, quien se define como creador de historietas, que junto a un grupo de artistas venezolanos está impulsando el desarrollo de la narrativa gráfica en nuestro país. Aunque su profesión es la administración, siempre se ha desenvuelto en el área de la publicidad, la imagen, y es por esto que se ha formado también para el diseño gráfico, la fotografía. Además, se ha desarrollado como creativo, redactor, productor y director audiovisual. Y entre otras cosas, porque si nos ponemos a contar todo lo que ha desarrollado, no vamos a terminar nunca. Actualmente es el director del programa Amigos del Noveno Arte. Bienvenido, Rodney, y gracias por acompañarnos en nuestra Feria de la Lectura. No, por Dios, gracias a ustedes por la invitación. Para mí, un honor, súper honrado, pues, de poder participar de la feria y acompañar, pues, a una biblioteca, que es una de las pasiones que siempre hemos tenido por común. Buenísimo. Mira, la primera pregunta que le estoy haciendo a mis entrevistados o a nuestros entrevistados en la feria es la siguiente. ¿Qué tipo de género literario te gusta leer? Mira, en lo personal siempre me ha gustado el de aventuras, ¿no? Pero yo leo todo lo que me cae en las manos, pues, ya sea un libro académico o sea un libro de ficción o una literatura clásica o pues, un libro científico, porque dentro de mi trabajo, pues, de mi trabajo cotidiano, muchas veces me ha tocado, pues, trabajar de la mano de profesionales de la ciencia y hasta ese tipo de libros he tenido que leer. Pero en términos personales, pues los relatos de aventura como Conan el Bárbaro Okay. de Robert Howard o Tarzán de Edgar Rice Burroughs, Robin Hood, todo ese tipo de literatura fue la que me permitió, pues, adentrarme además en este mundo de la historieta. Ok. Nuestra feria se titula Lee, Explora, Emociónate y Vive los Nuevos Cambios. ¿Qué significa esta frase para ti? Pues significa justamente leer, significa eh, apropiarte del libro como un hecho cotidiano en tu vida, como un amigo que no te desampara jamás. Si tú te sientes triste, tú puedes ir, buscar, pues, cualquier literatura de la que te sientas afín y vas a conocer un mundo nuevo, vas a explorar una vida distinta a la tuya, vas a poder, pues, generar una aventura propia y particular, una relación ahí simbiótica hermosísima con ese libro. Eso significa esa frase para mí. Además, identificarte quizás con los personajes, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, yo me identifico muchísimo con Tom Sawyer. Ok. De niño yo viví en el campo, viví en Píritu, cerca de Barcelona, en el estado de Anzoátegui, y yo venía de Caracas, entonces era el chico de la ciudad que estaba en el campo y que se conseguía con un grupo de muchachos muy parecidos a Huckleberry Finn, que conocían todos los aspectos de la naturaleza y vivíamos aventuras maravillosas. Entonces yo me identificaba perfectamente con Tom Sawyer porque era el chico que tenía como la astucia, ellos tenían la ingenuidad y juntos hacíamos desastres. Qué bueno, qué bueno. Estabas viviendo en cierta forma la misma aventura. Fíjate, Sí, sí, por en supuesto que este sí. orden de idea, ¿recuerdas algún libro que te haya permitido explorar o emocionado muchísimo e incluso vivir algún tipo de cambio? Pues sí, varios, la verdad que varios, pero con cariño muy, muy especial, como te digo, el de Tom Sawyer, porque fue una cosa que me llegó, o sea, fue muy vívido, ¿no? Fue realmente identificarte con un personaje y sentir que de alguna manera tenías muchísimos puntos afines y en común. Cuando te digo que vivía en Pirito, era que vivía realmente rodeado de montañas por un lado y por el otro vivía al lado de la playa. Entonces, tú leías el libro y sentías cómo podías recorrer esos paisajes, pero de forma real, de forma Claro. natural. Yo iba a las 4 de la tarde a una pequeña laguna y veía cómo el sol caía entre los árboles, cómo llegaban todos los pajaritos arroceros a comer y a tomar agua de la laguna, y me sentía que estaba escondido esperando que fuese la hora para regresarnos a la casa. Entonces Excelente. es maravilloso sentir eso a través de un libro. Claro. Que vamos a entrar en materia de tu área, que es la narrativa gráfica. Sería bueno que por lo menos nos dieras una descripción breve de lo que significa narrativa gráfica o qué es la narrativa gráfica.
Ok, fíjate, la narrativa gráfica, como su nombre lo indica, es una forma de arte, es una forma de arte ligada a la literatura, por supuesto ligada a la producción editorial, que utiliza texto e imagen para construir un discurso. No se concibe separado el uno del otro. Es posible que veas algunos cómics en los que no tengas algún diálogo, que sean solamente imágenes, pero lo que no sabe la gente es que para poder construir esas imágenes que están allí en esas viñetas, hubo que realizar antes un guión. Por tanto, usaste el texto, de, eh, usaste la herramienta textual para poder desarrollar luego la herramienta gráfica o la expresividad gráfica que logras en el cómic definitivo. Entonces, la narrativa gráfica es una forma de arte, es una forma de arte narrativa en donde se combinan, y cuando digo se combinan es que se entrelazan de manera indisoluble, como te digo, conformando un concepto único de comunicación en el que, pues, imagen y texto se convierten en una sola cosa. Es como el café con la leche. Una cosa es café, otra cosa es leche, pero juntos son café con leche y son una cosa completamente distinta. Exacto. Y claro, cuando uno está creando, diseñando la parte gráfica, me imagino que utiliza las palabras también para ir describiendo ese storyboard inicial, ¿no? Exactamente, es así. Y de hecho, muchas veces no trabajas tú solo, trabajas con, o sea, tú eres escritor o tienes a un escritor y eres dibujante, o tú eres el escritor y tienes a un dibujante al lado. O sea, Okay. siempre trabajas como en conjunto y eso te significa una comunicación que logras justamente a través de la palabra escrita. Okay. Con frecuencia hablamos de cómics, tiras cómicas, historietas y manga, como si fueran sinónimos. ¿Realmente lo son o qué diferencia una de la otra? Son sinónimos. En principio son lo mismo, simplemente que son formatos distintos. Utilizan las mismas herramientas, pero con ciertas variantes. Por ejemplo, la tira cómica es lo que generalmente vemos en la prensa. Okay. Son espacios muy cortos en los que utilizas a lo sumo 3 o 4 viñetas, o en su defecto, cuando son las tiras dominicales, utilizas la mitad de una página, aproximadamente 6 viñetas, u 8 máximo. Entonces ahí lo que cambia simplemente es la síntesis, ¿no? La forma en cómo vas a estructurar el discurso para que llegue de manera muy, muy rápida. En la mayoría de los casos, la tira cómica es una anécdota, la tira dominical ya es una aventura que puede ser continuada o que puede ser, desarrollarse solamente en esas 8 viñetas. La historieta, el libro, pues la publicación grande, lo que llamábamos suplemento en Venezuela en algún momento, es una historia un poco más elaborada que lleva pues una cantidad de páginas suficientes para generar un drama, generar todo ese arco dramático de inicio, perdón, inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Y el manga es el cómic japonés. Okay. Tiene los mismos elementos narrativos, solo que tiene unas particularidades filosóficas y unas particularidades estéticas muy propias de la cultura nipona, de la cultura japonesa. Pero estamos hablando de lo mismo. Ok, en la manga, ¿qué diferencia o qué características de la cultura japonesa se destacan y la diferencia de las demás? Fíjate, el manga es mucho más contemplativo que el cómic occidental. ¿Qué significa esto? Se abocan más al tema de la ilustración y al tema de el desarrollo filosófico de un concepto, como el haiku, ¿recuerdas? Los poemas pequeños japoneses que son 5, 7 y 5 sílabas, ¿no? Y que generan un concepto completo. De alguna manera, el manga también es un concepto que genera filosofía junto a la acción. Y entonces la acción, a diferencia del cómic occidental, que siempre es muy rápida y que además como que la constriñes en muy pocas viñetas, en el manga tú la alargas, tú la elongas y entonces disfrutas. Si viene un golpe, por ejemplo, ese golpe te puede ser 2 páginas completas, y mientras el golpe va saliendo, el chico va pensando en N cantidad de postulados filosóficos que tienen que ver directamente con su desarrollo como personaje. Entonces, básicamente son esas cosas y un par de cositas estilísticas muy propias de la cultura japonesa, que es, por ejemplo, en el manga, siempre los ojos son muy grandes, el rostro es ovalado, terminando casi siempre en una barbilla de pico. El cabello también es bastante estrellado, por decirlo de alguna manera, así una línea estrellada, una línea discontinua. Y se utiliza muchísimo la perspectiva y el escorzo en términos de dibujo, ¿no? El escorzo, tú sabes, cuando dibujas como si fueras Miguel Ángel en el barroco, que la mano antecede
al rostro y Como lo ves con inmenso. profundidad o... Exacto, para generar una dinámica y muchísimas líneas para generar esa fortaleza que ellos quieren como evidenciar gráficamente. ¿Y hay alguna diferencia en cuanto a temática? Sí, que la diferencia es básicamente que son culturas distintas, pues los occidentales tenemos una forma de ver el mundo, los orientales tienen otra, pero los temas generalmente son los mismos. Es el amor, es la guerra, es la pasión, es el miedo, es el enfrentar obstáculos y vencerlos, es la gesta heroica. En ese sentido, simplemente es la forma en cómo lo abordas lo que lo diferencia, pero los temas son inherentes a la humanidad y eso no nos diferencia de ningún sentido. No sé, ¿no nos diferencia? ¿Puedes repetir que En se cortó? ningún sentido. Eso Ah, no nos diferencia en ningún sentido. ok. Mire, creo que muchas veces se ha dejado de lado la narrativa gráfica para trabajar otros tipos de géneros. ¿Qué bondades tiene en el área educativa o para la promoción de la lectura la narrativa gráfica? Bueno, fíjate, te voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Yo aprendí a leer con cómics. Okay. ¿Por qué? Porque me era más sencillo entender el concepto visual complementado con el texto, porque el cómic tiene una cosa importante y esto es necesario evidenciarlo. Cuando tú lees una historieta, tú ves un dibujo que no está diciendo lo que dice el texto. El texto dice algo y el dibujo termina de generar ese concepto de lo que está sucediendo allí, ¿no? Complementa el uno con el otro. Si están diciendo lo mismo, es un cómic que está mal construido. Si tú dices, me levanto y ves al chico levantándose, no tiene sentido. Entonces, eso te hace generar una posibilidad de lectura mucho más compleja que la que te genera solamente leer el texto, porque estás visualizando una imagen gráfica que tiene una acción dramática y luego estás leyendo un texto que te está generando la comprensión de un concepto, de una unidad comunicativa. Entonces, el niño que lee a partir de los cómics suele tener una lectura mucho más crítica cuando se enfrenta al libro tradicional, al libro de solo texto o al libro ilustrado, que no es lo mismo que el cómic, porque el libro ilustrado tú tienes pues una gran página que está compuesta de texto y luego viene una imagen que simplemente complementa alguno de los fragmentos que está allí dispuesto, el más relevante para el dibujante, O incluso generalmente. los libros álbum, que es más que todo, predomina la gráfica, pues la Que imagen. predomina en la gráfica, exactamente. Y que además que generalmente lo utilizan para edades muy, muy pequeñas, para jóvenes lectores que están iniciándose en la lectura, para que justamente la imagen llame su atención, capte su atención y luego, con un par de frases cortas, vaya practicando la lectura. Exactamente. Generalmente uno relaciona las historietas con un objetivo recreativo. También puede tener su fin informativo, bien sea científico, histórico o de cualquier otro área. Sí, fíjate que existe una cantidad de géneros, al igual que en el cine, al igual que en la literatura. Hay cómics históricos, biográficos, científicos, ecologistas, ambientalistas, hay cómics de ficción, esos cómics de ficción se subdividen en drama, suspenso, acción, terror, humor, amor, romance, aventura, acción, o sea, existen todas las posibilidades dentro de este arte como la existen igualmente en la literatura o en el cine, como dije antes. Entonces, por tanto, sí existen cómics muy específicos para eh, contenidos completamente específicos también. Ahorita, por ejemplo, la Alianza Francesa acaba de lanzar una convocatoria para desarrollar un cómic científico sobre el problema de los sargazos en el mar del Caribe. Entonces, Okay. fíjate cómo el poder del cómic, existe periodismo que utiliza el cómic para evidenciar problemas que no van a ser tan atractivos o no van a ser tan impactantes si los hicieran en un artículo de prensa. Entonces se conforman una historia de ficción en donde exponen esa problemática y cómo ellos resuelven periodísticamente esa situación haciendo uso del cómic. Existe cómic de género por la lucha de los derechos humanos también. En Egipto hay un cómic, ahorita se me acaba de ir el nombre de la heroína, que es una chica musulmana que lucha por los derechos de la mujer en la comunidad musulmana, en la que tú sabes que el derecho de la mujer es un poco
menos activo que el que podemos tener nosotros en Occidente, ¿no? Es mucho menos valorado. Se me fue el nombre, por Dios, y es genial el cómic, además, es hecho por mujeres. Esto, Cuajira, se llama Cuajira. Entonces, el cómic sí tiene propósito, el cómic tiene un propósito importante que va más allá del simple entretenimiento. Okay. ¿Por qué trabajar con otros artistas en el rescate de la narrativa gráfica en Venezuela? Porque en Venezuela, como el cómic no es una industria, como pudiera ser Marvel o DC Comics, por ejemplo, que son las más conocidas en este momento gracias a los superhéroes, en Venezuela se trabaja de manera artesanal. Generalmente un artesano cuida su arte de manera individual. En Venezuela sucede lo mismo con el cómic, porque justamente al ser un elemento que no tiene una salida comercial suficiente para generar una industria, se trabaja de forma individual. Entonces, una misma persona escribe, dibuja, rotula, coloriza, diagrama, imprime y trata de llevarlo al público o lo publica por internet, ¿no? Además, eso tiene que hacer el trabajo de promoción para que la gente conozca que está haciendo algo. ¿Por qué un grupo entonces? Porque a través de la creación de la asociación que estoy representando en este momento, el programa Amigos del Noveno Arte, hemos estado batallando durante 4 años para darle a entender a todos esos artesanos de la historieta, a todos esos artesanos de la narrativa gráfica venezolana, que sí se puede trabajar en conjunto, que sí se puede trabajar en colaboración con otros artistas, y eso facilita la producción, facilita que el mensaje sea mucho más estético y mucho más artístico, porque tus deficiencias como dibujante de repente las compensas con la eficacia del ilustrador, perdón, del colorista que tienes o del pintador que tienes, o si tienes alguna falla en el guión, tienes a un editor que te puede ayudar a conformar un guión mucho mejor establecido y empiezas a tener un mejor producto que mostrarle a la gente, que además se lo debemos. O sea, si quieres que alguien te lea, tiene que leerte con calidad y tiene que leerte con todo el profesionalismo que significa redactar un libro o producir un libro. Exacto. En Venezuela tenemos una historia en el desarrollo de cómics. Dime algunas de las que han marcado pauta en el país. Pues fíjate que Venezuela cumple este año 97 años de que se publicó la primera historieta. ¿Cuál era? La primera historieta, sí, ya te lo voy a decir. La primera historieta que se publica en nuestro país con las características de una historieta, porque en humorismo gráfico tenemos muchísima más historia. En humorismo gráfico, desde la época de Simón Bolívar para acá, ya tenemos caricaturas que ridiculizan o que cuentan de alguna manera a la sociedad de la época y que además lo hacen con un tono y con un cinismo y con típico del humorismo gráfico. Además, hemos tenido artistas maravillosos como Zapata, y no voy a seguir nombrando porque nos pasaríamos horas aquí pegados. Pero la historieta, el 24 de abril, justamente en la semana que estamos celebrando ahorita, que es la semana en la que celebramos al libro, el 24 de abril de 1923, en una revista llamada Fantoches, estamos en plena época de gomecistas, aparecen las vidas y aventuras de Pinocho y su inseparable compañero Petit Pois, de José Leoncio Martínez. Esa es la primera historieta que se hace además de manera continua y seriada y que se convierte en un boom, lo que llamaríamos en la industria editorial un bestseller. Todo el mundo la leía, todo el mundo se identificaba con ese personaje de Pinocho, que no es el Pinocho de Collodi, es un Pinocho venezolano que criticaba al régimen gomecista, que hablaba de la condición popular, que hablaba de todas las vicisitudes que sufría el pueblo en ese momento, no necesariamente por el régimen político imperante, sino las vicisitudes que como pueblo podríamos vivir. Y que tuvo tanto éxito que en 1942 ya no existía la publicación. Cuando estrenan la película de Pinocho, la de Disney, todo el mundo abarrotó los cines pensando que se iba a encontrar con el Pinocho de José Leoncio Martínez. Ah, imagínate. Ese es nuestro primer hito. Y ahí tenemos nosotros una campaña ahorita como asociación en que el 24 de abril lo celebremos como el Día Nacional de la Historieta Venezolana. Qué bueno. Luego viene alguien importantísimo que todavía está vivo y hay que rendirle honores, que es el maestro Sancho, que todavía tiene una escuela que funciona por la avenida Panteón, en el Boulevard Panteón justamente, una escuela activa que además da clases a distancia desde hace muchísimo tiempo y que justamente refiere al humorismo gráfico.
Él sacó adelante 3 revistas que fueron también muy importantes en el desarrollo de la historieta en Venezuela, que era El Gallo Pelón, La Patota, se me fue el nombre, mi memoria es terrible con estas cosas, La Patota Política, y había una tercera que ahorita no recuerdo el nombre. Pero esas 3 duraron mucho tiempo, muchísimo tiempo, en los kioscos, se produjo pues de manera industrial, la gente las leía, las coleccionaba, y empezó como a generar pues una serie de ilustradores que se dedicaban por completo a la narrativa gráfica. Más cercano a nosotros, en el año finales de los 80, principios de los 90, sale la revista Clips, que también es un grupo de diseñadores gráficos y artistas visuales que se reúnen y comienzan a conformar pues su propia publicación editorial, y salen durante 2 años. También es un referente importante. Está Venezuela en Cómics, que desde el año 2002 más o menos como hasta el 2010 logra también sacar 10 o 12 títulos, en este momento no recuerdo exactamente la cantidad. Gracias a esa revista yo me hago historietista, no porque pude participar en la revista, sino porque ellos fomentaban concursos y fomentaban convocatorias para que jóvenes realizadores también mostraran su trabajo, y yo tuve pues como la osadía de participar en uno de ellos, habiendo jamás hecho un cómic, y quedé de segundo en uno de sus concursos. Entonces cuando quedo de segundo, eso me emociona, por supuesto, mando eso a otra convocatoria internacional en Austria y la publican. Y entonces digo, mira, no, aquí la cosa puede ser seria, y podemos hacer la cosa Hay un nicho como de tiene que ser. mercado. Exacto. No, y más allá de que la gente lo compre, es que la gente lo lea. A nosotros lo que nos interesa es que la gente lo lea. Y luego está Mitos Urbanos, que también es una publicación que tuvo solamente 4 números, pero que fueron muy importantes porque compaginaron el trabajo de muchos ilustradores y muchos historietistas. Entonces, cada revista tenía por lo menos 12 historias, estamos hablando de 48 historias al final. Y la que yo considero la más relevante y que siempre hay que mencionar es la revista Étnica, porque la revista Étnica, que también salió solamente por 3 ejemplares, perdón, era una revista que compilaba el trabajo de historietistas latinoamericanos, hecha desde Venezuela por un venezolano, Edison Rodríguez, que está en Maracay, y que logró en esos 3 números compaginar el trabajo de un gentío desde México hasta la Patagonia, y todavía es referente importante del cómic en Venezuela. Hay otras también como Suplemento y hay más, ¿no? Pero esas que te mencioné son como las más importantes. ¿Actualmente hay alguna que todavía se mantiene en De vigencia? esas no. No. Hay una buena noticia que dio Edison Rodríguez recientemente, y es que posiblemente Étnica, ahora como toda la tecnología digital lo permite, Étnica puede seguir saliendo, repotenciada, remasterizada y todo lo demás. Hay una importante también de mencionar, que más que una revista de cómics, es una revista sobre la historia del cómic en Venezuela, porque es como una especie de cronista, un cronista maravilloso que vive en el estado Zulia, se llama Osman Enrique Acacio, que él hace boletines semanales de todo lo que está sucediendo con la historieta en Venezuela, y luego las compila, e hizo recientemente un libro sobre la historia del cómic venezolano. Okay. Nosotros hicimos la historia del cómic en Caracas, pero él hizo la historia del cómic venezolano. Y recientemente acaba de sacar, a propósito de ese libro que nosotros sacamos, él como que se entusiasmó porque vio buena respuesta y sacó adelante una revista que se llama Ayaco, porque es en honor a un historietista que montó una escuela, que es Julio López Acosta. Él le decían Ayaco, no me preguntes por qué. Entonces se hizo muy famosa la escuela porque era la escuela de Julio López Ayaco. Entonces él le puso Ayaco a su revista, y acaba de salir el primer número, en donde tuve la dicha pues, de poder participar con un artículo y con una entrevista. Yo tuve la oportunidad, cuando yo daba Y es clases de una revista que historia. está muy, muy bien planteada. Yo no, dime, te oigo. Tuve la oportunidad, cuando daba clases de historia en bachillerato, de aprovechar el fantoche en algún momento. Y recuerdo que eran líneas muy simples, vamos a decirlo. Eran, gráficamente no era un dibujo, vamos a decir, como el de hoy en día, que podemos ver que tiene muchos detalles, sino que eran de líneas simples. La mayoría de las historietas se mantienen con esas características de líneas simples en el dibujo, o ya van aprovechando otras definiciones. En principio todo va a depender, uno, del género al que te suscribas,
y dos, del estilo ya artístico de cada uno de los ilustradores que participen allí, ¿no? Okay. Hay historietas que todavía mantienen esa línea simple, como tú dices, que a veces es mucho más difícil de realizar que una línea más elaborada, porque tienes que contar sintéticamente en muy pocos trazos lo que en un dibujo más figurativo, pues, te puedes como esmerar para que la gente Exacto. entienda perfectamente de qué estás hablando. Entonces sí, se debate, ¿no? Y además que ahorita con el tema del manga, hay muchos chicos que, o sea, como el manga tiene un estilo casi que predeterminado, todos como se inclinan a manejar ese estilo, que es bastante sencillo, que tiene ciertos rasgos que puedes copiar, es un poco más fácil y accesible en términos de trazo. Hay otros que dibujan es tipo cartoon, que es ese dibujo más simple, pero que a su vez tiene una personalidad importante. Y hay otros que sí son más figurativos, llevándose como influenciar, dejándose influenciar por el cómic de superhéroes, ¿no? El tipo muy musculoso, la chica muy fitness. Y en Venezuela justamente serían como esos tres estilos los que se juegan. Pues sí hay de los tres. Y ahorita, por supuesto, hay un derivado del manga, que es el chibi, que es el muñequito chiquitito, cabezón, con los ojotes grandotes, que es muy caricaturesco, que también está como tomando mucho auge entre justamente los dibujantes más jóvenes, porque le es afín, le es común y le permite hacer memes, le permite hacer historietas cortas de una sola página, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Si algún niño o joven desea realizar una historieta, ¿qué elementos debe tener en cuenta o no puede pasar por alto? E inclusive, ¿en qué debe prepararse para crearla? ¿Cuál es el proceso para desarrollar un cómic? Ok, fíjate, lo primero que tienen que tomar en cuenta siempre es, deben leer. Para poder crear una historia, tú debes ser un excelente lector, porque la única manera de desarrollar un mundo es conociendo muchos otros mundos. No se trata de copiar estilos, no se trata de que, a mí me gusta Robert Howard, entonces voy a escribir como Robert Howard. No, se trata de escribir desde ti, siendo honesto, pero teniendo la influencia de esos autores que de alguna manera te han llenado, te han provocado satisfacción o han llamado tu atención por alguna causa, ¿no? Entonces, una vez que tengas muchas lecturas, ya puedes sentarte a escribir, cuidar muchísimo la ortografía, eso es importantísimo, porque últimamente el tema del texto rápido, del mensaje digital, ha hecho que vayamos variando el tema ortográfico, pero cuando nosotros hacemos una obra, no estamos hablando con nuestros amigos en un chat, estamos haciendo algo universal, estamos haciendo algo para que el mundo lo disfrute y debe ser entendible entonces por el mundo entero, al menos por el hispanoparlante si lo vamos a hacer en español. Luego de leer mucho y de poder construir tu historia, lo que debes hacer si vas a trabajar solitario, entonces es pues practicar tus destrezas de ilustración, dibujar a diario, escribir a diario, porque ambas son artes que se cultivan y al cultivarse pues deben cuidarse a diario. Es mentira que tenemos una idea y cuando la escribimos sale igualita que como la tenemos acá. Entonces tú tienes que empezar a deconstruir poco a poco, a ver de qué manera dices el mensaje más efectiva, que le llegue al público. Y muy importante, debes siempre tener la conciencia de que vas a reescribir y que vas a redibujar, que tu trabajo tiene que madurar poco a poco hasta que tú sientas que está terminado y entonces lo sacas adelante. Eso no quiere decir que vas a pasar 5 años en cómic, pero sí que tú cuando veas el asunto sientas que tienes un producto que te satisface como artista y que va a ser entendible por el público que te va a leer. Entonces simplemente es leer mucho, dibujar mucho. Si quieres dedicarte solo a la escritura, lee mucho y escribe a diario. Si quieres dibujar solamente, pues practica el trazo, suelta la mano, pero además conviértete en un observador crítico de la naturaleza. Conviértete en un catador de colores, en un catador de atmósferas. Conviértete en una persona que sepa observar, que no simplemente pase la vista, sino que estudie cómo camina Leoli, de qué color se viste, de qué forma tiene los ojos, las cejas, para luego tratar de imaginar y recrear desde su imaginación y no desde la copia, no necesitar una foto de Leoli para dibujar a Leoli, de la evocación de Leoli, crear mi propio Leoli, entonces ya tengo un personaje que es mío, que está inspirado en la realidad, pero que nace de mí. Eso sería como las dos cositas que ellos tendrían que
trabajar muchísimo. Y cada uno le va agregando sus detalles, aunque te hayas basado en algo real o en alguna persona real, le vas dando sus características particulares que la diferencia, me imagino. Claro, porque de eso se trata justamente el arte, de convertir lo que no es tuyo en algo tuyo. ¿Con qué temática aconsejarías empezar? Si Con la quieres que ellos hacer un sientan cómic. interés. Siempre escribe o dibuja sobre lo que te gusta. Lo importante es que no copies. Okay. Puedes imitar, es necesario imitar para aprender, pero no es lo mismo imitar que copiar. O sea, yo puedo imitar tus buenas costumbres, pero yo no puedo copiar la forma en que tú eres, porque eso te generaría pues cierto rechazo. Verte reflejado en un espejo distorsionado no es lo mismo que sentir que eres empática contigo y que trato de hacer lo que tú haces. A los autores, te encanta dibujar animales, dibujas sobre animales. Te encanta el mundo de fantasía. Ah, bueno, entonces estudia los elfos, estudia los gnomos, estudia los ogros, estudia los unicornios. Okay. Lo que te atraiga como mensaje va a hacer que seas mucho más apasionado a la hora de hacer tu historieta. Ok. ¿Y cómo manejar a los héroes o superhéroes en este caso de los cómics? ¿Qué deben de tener en cuenta? Que, que ya existe un pocotón de héroes. Que traten de que si vas a crear un héroe, traten de crear el héroe que ellos quisieran ser. Superman ya está creado y hay millones de copias de Superman. Pero ¿qué pasaría si en vez de Superman hacemos que Romney, con las cualidades particulares de Romney, se convierta en un superhéroe? Y vamos viendo cuáles son los poderes que puede tener, o no tiene ningún poder, y simplemente sus poderes no son la superfuerza, sino es la fuerza de voluntad, es la perseverancia, es la honestidad. Eso te puede generar un personaje mucho más atractivo, y por supuesto, si lo metes entonces en ese mundo en el que hay superhéroes con grandes poderes, hace que se diferencie, hace que destaque, y entonces tienes un producto distinto. No tenemos que crear a Batman 25.000 veces, ni tenemos que crear a Superman 25.000 veces. Ya están creados, disfrutemos, ¿no? Y tratemos de hacerlos nuestros propios. Además que hay muchos elementos de nuestra cosmogonía que no se han contado. Entonces podemos utilizar todas esas historias venezolanas que andan por allí, que nadie conoce, y tomar de allí referentes para generar nuestros propios héroes. Que no necesariamente son Simón Bolívar y José Antonio Páez, porque se escribe mucho sobre la independencia, ¿no? Pareciera que son nuestros únicos héroes. Hay muchísimos, muchísimos héroes, desde la cotidianidad. Nuestros médicos en este momento, nuestros maestros en este momento, son nuestros principales héroes, nuestros padres. Nuestros hermanos que están ayudándonos con todo este confinamiento son nuestros héroes. Y esas historias las podemos contar. Eso es verdad, totalmente cierto. Ahí lo que dicen comúnmente de héroes anónimos, de que no son los que más suenan en la parte pública, pero existen. Y de a Es poquito así. van haciendo cosas. Y haciendo cosas muy significativas. Exacto, van marcando huellas. En los últimos años se han publicado novelas gráficas de obras clásicas. ¿Qué potencial tiene este formato? Fíjate, cuando te dije que yo aprendí a leer con cómics, yo recuerdo que tenía entre los que más me gustaban 2 libros, eran libros que tenían cada 3 páginas su página de cómic. Entonces, esas 3 páginas venían como traducidas al cómic allí. Uno era Quo Vadis y el otro era Buffalo Bill contra Sitting Bull, ¿no? Contra Toro Sentado. Ajá. Y yo leí primero los cómics, pero después que leí los cómics, me interesó tanto la historia que leí el libro. Entonces, esas adaptaciones literarias, si están bien sustentadas y si no pretenden sustituir el libro, son importantes. Porque lo importante siempre de la promoción de lectura es que la gente entienda que un libro es un libro, que un cómic es un cómic, que son 2 géneros distintos y 2 formatos distintos de lectura, y que uno no debe sustituir al otro. Uno debe potenciar la lectura del otro. No pienses que por ver la película de Doña Bárbara de los años 40, entendiste la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Tenemos que verla como elementos distintos. O El Señor de los Anillos, por ejemplo. Pretender que las 3 películas son los 3 libros que escribió Tolkien
es minimizar la obra literaria, que es mucho más poderosa y mucho más intensa y mucho más dramática y mucho más empática con el público que lo que pudieron haber sido las tres películas. Ah, chévere, es más rico verlo, pero no Claro. tienes que imaginártelo. Pero qué sabroso es imaginarte a tus propios héroes a partir de lo que te está diciendo el autor, recrear ese mundo visual. Entonces sí, son importantes, pero que no sustituyan uno al otro. Muy bien. Retomando el título de nuestra feria de Lee, Explora, Emocionate y Vive los nuevos cambios, ¿tú crees que las historietas te permiten explorar, emocionarte y vivir esos cambios? Definitivamente, por supuesto que sí. Tanto así que ahora el cine se nutre básicamente de historietas. El entretenimiento mundial pareciera que consiguió su nicho en la narrativa gráfica y lo está traduciendo justamente a series, a películas, porque leyeron, se emocionaron y ahora están reinventando pues una forma narrativa para hacerla mucho más accesible y hacer que este periodo de confinamiento que tiene a todos como un poco angustiados sea más llevadero gracias al entretenimiento que significa al entretenimiento y a la formación, porque es importante decir eso también. El cómic forma, el cómic informa, el cómic educa, al igual que lo hace la televisión y el cine bien planteado y tal como lo hace la literatura. Entonces sí, yo creo que esa frase está allí presente y el cómic es un coadyuvante de que esas cosas sucedan. En esta época de confinamiento que tú lo has mencionado, ¿se ha multiplicado la producción de cómic en Venezuela o hay mayor producción? Sí, de hecho, nosotros estamos súper contentos antes del confinamiento. Esta es una de las ventajas de esta crisis, de esas oportunidades que uno consigue en la crisis. Antes del confinamiento nosotros teníamos mucha interacción física con las personas, pero el cómic, a pesar de ser consumido masivamente, los productores de cómics son muy pocos. Entonces, conseguirse físicamente a veces era muy difícil. Porque, bueno, si una persona vive en Maracaibo, la otra vive en Caracas, y yo establezco el taller en Caracas, esa persona no se va a poder movilizar acá. Con el desarrollo y la obligatoriedad de poder comunicarnos a través de lo digital, esas barreras se han tumbado. Esas barreras han desaparecido. Entonces, PANA, por ejemplo, el programa Amigos del Noveno Arte, éramos 15 como miembros activos antes de la pandemia, y a partir del confinamiento, a partir de tener que comunicarnos a juro desde lo digital, crecimos a 45. Somos 45 personas que estamos ahorita convocadas como grupo, conformadas como grupo, y que estamos produciendo. Entonces creció exponencialmente la producción de historietas, tanto así que montamos la página web, hicimos nuestra portal, que es panacomic.com, y depositamos allí 21 títulos, y ya tenemos otros 21 en proceso de producción, para dentro de un par de meses volver a montar más. O sea que a final de año, si seguimos a ese ritmo, podríamos tener unos 120 cómics dispuestos en la página del programa Amigos del Noveno Arte, que era algo que no se hacía antes, era algo que no conseguías en ningún momento, y además que los damos de manera gratuita. O sea, tú puedes hacer un aporte voluntario, pero si quieres descargarlos gratuitamente, lo descargas, porque lo importante justamente es promover la lectura del cómic, es crear una audiencia lectora de cómics venezolanos para incentivar la producción de contenido venezolano. ¿Hay alguna de esas que están en formato físico o solamente están produciendo en digital? Ahorita estamos produciendo básicamente en digital. Ahorita viene una segunda etapa en la que vamos a producir en lo que llamamos impresión por demanda. O sea, si Leoli le interesó una de las historias que están allí y tiene la disponibilidad financiera para poder comprarla, bueno, se manda a imprimir. Ya conseguimos unos espacios de impresión digital que nos pueden permitir imprimir desde un solo ejemplar hasta miles de ejemplares. Entonces, eso facilita que por motivo de costos puedas tener pues el cómic que tú quieras de manera impresa sin ningún inconveniente y a unos costos bastante accesibles y bastante razonables, que no se diferencian de un libro en una librería, de un libro en una librería de libros usados. O sea, no llegamos al término de un libro nuevo, pues bastante más accesible. Y sí tenemos algunos impresos, pero siempre los hemos llamado como los cómics por comisión. Son encargos que nos han pedido ciertas instituciones. Nosotros desarrollamos el trabajo y ellos ya tienen el presupuesto suficiente para imprimir un gran tiraje. Y ese cómic o lo venden a precios muy accesibles o lo reparten de manera gratuita. Pues
puedes comentar, vi que había una historieta sobre Andrés Bello, que tienen diferentes formatos, o mejor dicho, temas. En la página tienen varios temas dirigidos a diferentes públicos. ¿Puedes esbozar más o menos cuál es el contenido que tienen en la página? Fíjate, en la página hay como un gran abanico abierto con la producción que hacemos como agrupación y algunos colaboradores que no necesariamente editan el cómic con nosotros, pero que son muy cercanos a nosotros y conociendo pues su temática y el valor de su temática, nosotros lo subimos, pues los colgamos en la página para su descarga. Tenemos cómics que van para un público adolescente, adulto, y tenemos también producción infantil. Dentro de esas tres categorías hay, por supuesto, cómics que tienen que ver con acción y aventura, hay cómics que tienen que ver con fantasía, cómics que tienen que ver un poco con lo social y lo político, no lo politiquero, sino la visión política del mundo, como por ejemplo las guerras del agua. O sea, tenemos un compendio de 9 cómics, están en un solo tomo, que se llaman Las Guerras del Agua y que tratan justamente sobre el problema de la tenencia del agua como propiedad. Y entonces allí aprovechamos a través de la ficción de hacer todo un viaje temporal desde época de la colonia, o mentira, desde la época prehispánica hasta las comunidades distópicas, ¿no? Hasta el futuro distópico en el que ya el mundo mutó porque el agua la tienen las grandes corporaciones, hay desertificación de los suelos, etcétera, ¿no? Entonces, Andrés Bello, por ejemplo, es un cómic maravilloso que hicieron 2 de nuestros miembros, Juan y Guillermo Bisbal, son 2 gemelos que hacen historietas, que su público objetivo justamente es el público infantil, y entonces ellos desarrollan una serie de publicaciones que son de carácter formativo en algunos casos, en otros son de entretenimiento, pero siempre tienen un elemento pedagógico importante. Entonces tienen a este de Andrés Bello, por ejemplo, en el que hablan sobre el prócer de las letras, pero tienen algunos elementos de actividades para que el lector pues, pueda participar activamente, coloreando, desarrollando ciertos diálogos, etc. ¿no? Tienen, por ejemplo, uno con el que ganaron el primer concurso que hicimos como asociación, que se llama En Busca de las Monarcas, que es una historia de aventuras en las que 2 hermanitos se pierden en el Parque Henri Pittier y consiguen un gran nicho en el que las monarcas, que son mariposas migratorias, que vienen desde Canadá hasta Sudamérica, recorriendo toda la América Meridional, se depositan pues acá en el estado de Aragua y ellos conocieron eso justamente en esa aventura en la que se perdieron. Entonces ahí tenemos como muchas cosas que son bastante formativas de manera tangencial, ¿no? Son ejes transversales en el que a partir del entretenimiento te estamos dando una serie de información que nos cuenta como país. También hay historias de misterio para chicos y de suspenso. Hay una que se llama La Búsqueda, que es una historia de sobrenatural. Hay otra que se llama Puedo ver gatitos muertos, que es una historia completamente fantasmagórica, pero fantasmagórica desde un tono muy humorístico, muy sabroso de leer, que además puedes compartir con tus hijos en las noches, jugar con eso, es bien simpático. Lo Entonces, tienes en la página, categorizado, ¿verdad? Por sí, edades o por... está categorizado justamente por esas categorías que te digo generales, ¿no? Entras al rubro infantil, cuando dicen nuestros títulos, entras al rubro que dice infantiles y ahí vas a ver pues cuáles son los adecuados para una edad menor a 13 años. Luego acción y aventura, luego tienes suspenso, tienes terror, tienes política, y si es un cómic que sea solamente para visualización adulta, va a decir mayores de 18 años, por ejemplo. Perfecto. Oye, Ronnie, muchas gracias por este momento y acompañarnos en nuestra Feria de la Lectura. Despídete de nuestro público, de verdad que nos has ilustrado bastante un poco este mundo del cómics que muchas veces desconocemos que se está desarrollando en el país. Bueno, no, yo estoy primero contentísimo de estar con ustedes ahorita en esta semana que estamos celebrando justamente el amor por la lectura, la promoción de la lectura como un elemento de crecimiento para la vida. Si nosotros leemos, vamos a ser muchísimos más efectivos y mucho más asertivos a la hora de tomar decisiones de vida, porque nos da la posibilidad pues, de cultivarnos, de nutrirnos y de conocer universos que de otra manera no pudiéramos conocer. Quieran a los libros. Y los libros no son solamente los libros de textos, también son los libros de historietas, también son los audiolibros. También tenemos que pensar que hay personas que no tienen
los 5 sentidos de la manera en que lo tenemos nosotros, esas personas que tienen discapacidad, que tienen distintas formas de abordaje a la lectura, pero que la lectura sigue siendo el medio primordial para crecer como seres humanos. Sistema braille, audiolibros, audiodescripciones, los que vengan además, me imagino que en algún momento serán neuronales y podremos recrear las cosas internamente como es la realidad aumentada, por ejemplo. Pero sigan queriendo el libro como ese elemento de desarrollo que nos permite pues conocer universos y además crear nuestros propios universos. Acérquense a la página de panacomic.com, siempre acompañados de un adulto, para que tengan pues a disposición todos esos títulos que están allí gratuitamente. Descarguen el libro de Caracas, Ciudad en Viñetas, para que conozcan un poco cuál es la historia del cómic en nuestra ciudad y que de alguna manera también toca algunos pedacitos del país, pues, pero al menos vamos a conocer cómo se hizo el cómic en Caracas y qué se está haciendo hoy en día, porque ese libro llega hasta el año pasado, hasta el 2020. Actualizado. Sí, y bueno, nada, el que esté interesado pues en desarrollarse como historietista, nosotros siempre vamos a estar a la orden. Nuestro Instagram es @amigosdelnoveноarte. Igual en la página web tienen un correo en el que nos pueden escribir, que es panacomicweb@gmail.com. Y por allí podemos contactarnos. Nosotros siempre estamos dando talleres. Bueno, esta semana estamos generando pues nuestra interlocución sobre la narrativa gráfica más allá de esta entrevista. Y siempre estamos desarrollando pues elementos de formación para que más venezolanos y venezolanas puedan sacar adelante las historias que tienen dentro de sí. Los talleres están Así que nada, gracias, Lioli. ¿Los talleres están dirigidos a un público determinado? ¿A partir de qué edad? Nosotros hacemos talleres para todas las edades y siempre lo evidenciamos de esa manera. Ahorita con el tema pandemia, paramos un poco, por supuesto, el tema presencial, lo hacíamos en la Biblioteca de los Palos Grandes, pero estamos comenzando ya otra vez a darlos de manera virtual y van a conseguir talleres para niños, talleres para jóvenes y talleres para personas que ya tienen experiencia en la confección de cómics, ¿no? Un poco más especializado. Simplemente estén pendientes en nuestras redes sociales y allí siempre van a ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los niños más chiquiticos que pueden participar? Que sepan leer y escribir. Ok, entre a partir de 6, 7 años. Sí, yo diría más bien entre 7 y 8 años, porque todavía en 6 estás todavía ahí silabeando y exacto, te cuesta un poco más, las ¿no? oraciones. Entonces, para los niños más pequeños, lo que tenemos son talleres de creatividad y de generación de elementos artísticos a través de confección manual, ¿no? Psicomotricidad fina, trabajar un poco más el tema del juguete creativo, de hacer, pues, juguetes que funcionen con elementos de reuso. Y tenemos, por supuesto, programas que atienden el tema de la narración oral. No lo hacemos directamente con PANA, sino que lo hacemos en asociación con Sandra Letra Letra, que es una narradora oral muy cercana a nosotros, es mi esposa. Y tenemos entonces pues, una interacción bien interesante con la gente en la que la narración oral, la escritura creativa y la confección manual desembocan en una sola actividad y entonces podemos escuchar un cuento, podemos producir un cuento y podemos generar el libro que deposita ese cuento y me lo llevo a casa. Oye, siempre estamos haciendo cosas para promover la lectura. Buenísimo, Rodney. Encantadísima de este espacio, de verdad. Creo que ha sido muy formativo para todos nosotros. Y bueno, nada, hoy nos visitó Rodney Sotillo del programa Amigos del Noveno Arte, quien conversó sobre la narrativa gráfica, sus beneficios y parte de la historia de este género en Venezuela. Hemos llegado al final de tu programa Te lo cuento, el espacio de la biblioteca primaria donde te enterarás de todo lo que necesitas saber y más. Sigan disfrutando de la Feria de la Lectura, lee, explora, emocionate y vive los nuevos cambios. Hasta pronto, Rodney. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.